Bueno, continuamos en República Laica con nuestro muy interesante debate, pero antes de seguir con él, vamos a ir a una cápsula de uno de nuestros expertos. En este caso, nuestra experta española, que nos va a sacar así un poquito de nuestro debate nacional, María del Mar Griera. La situación es complicada. En España la Iglesia Católica tiene un poder importante, un poder que le atribuyen los acuerdos constitucionales que se firmaron en la transición democrática, y son los acuerdos que dan a la Iglesia Católica un lugar crucial, una financiación especial, muchos deberes, muchos derechos en relación a educación, sanidad y otros espacios. Y las otras organizaciones religiosas tienen un rol secundario, en cierto modo, tiene una situación más delicada. Además, la Iglesia Católica es un poder fáctico en España aún hoy en día, y cuando el Partido Conservador está en el gobierno, como es en la actualidad, la Iglesia tiene mucho más poder de influencia sobre la sociedad española, y por este motivo podríamos decir que la laicidad como tal es aún un sueño a alcanzar en la España contemporánea. Si en verdad queremos tener una república laica, es fundamental garantizar que el sistema de partidos políticos responda a los principios y a las exigencias de la laicidad. Después de todo, los partidos políticos son las entidades de interés público a través de las cuales se integra la representación nacional y se activa la representación propiamente de la acción política. Por lo mismo, garantizar que en sus estatutos, en sus documentos básicos, en su programa de acción, pero sobre todo en sus estrategias de campaña y en su desempeño desde los cargos de representación, los partidos políticos respeten el principio de la laicidad, es una condición necesaria, fundamental para que la República Laica se materialice. Pues como ya vimos, además de la opinión de María del Mar Griera, teníamos la de Pedro Salazar, cofundador y, participante de este programa en cada una de sus emisiones, y nos mete directamente a nuestra última sección, en la que me gustaría tocar precisamente parte de estos temas en donde hablamos de iglesias con poderes fácticos, o de poderes fácticos entre los cuales están las iglesias. Hablamos del papel de las mujeres, y un tema central que de alguna manera Carlos ya tocó es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto. Eso es un tema que obviamente ha sido un tema complejo, complicado. Sin embargo, los datos que yo tengo, obviamente depende de cómo se hagan las preguntas, son de que habría un 60-70% de personas en México que estarían de acuerdo con el aborto bajo ciertas circunstancias, y solo hay, no sé, un 20-25% de personas que se oponen bajo cualquier modalidad o circunstancia al aborto. Y sin embargo, tenemos prácticamente prohibido esa posibilidad para las mujeres en toda la República. ¿Qué es lo que piensan ustedes al respecto? Bueno, en primer lugar, el Partido Humanista no promueve el aborto, pero está convencido de que también es una decisión personal de las mujeres. Por otro lado, nos parece que el Estado debe de ofrecer diversas alternativas, porque la más fácil es te pago el aborto, ¿verdad? Y se lo concesiono a una compañía gringa que cobra $1,5 millones de pesos mensualmente en cada delegación, ¿verdad? Por los abortos atendidos. Pero el Estado se zafa de su responsabilidad, ¿verdad? Porque si habría con seguridad un buen número de mujeres que, si el Estado les garantiza educación, ¿verdad?, alimentación durante la lactancia para sus hijos, pues a lo mejor no optaban por el aborto. Entonces nos parece que la oferta institucional y la responsabilidad del Estado en el tema se queda muy corto. Ok, Carlos.
PRD, ¿qué piensa de él? Nosotros vamos más adelante que eso. En México, las mujeres han logrado un avance extraordinario desde que en la Ciudad de México se legisló y se ratificó la legislación de la libertad de las mujeres a decidir sobre su embarazo en los primeros 12 semanas de gestación. Por eso en la Secretaría de Salud hay mecanismos, por eso en los hospitales públicos hay atención médica gratuita para mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Por cierto, a la Ciudad de México llegan muchas muchachas y mujeres del Estado de México y de otras entidades de la República. Más de 100,000 en los últimos años en que esta legislación se ha aplicado. Y ahí nosotros somos muy categóricos. Ni un paso atrás en el derecho de las mujeres a decidir con plena libertad, sin coacción ni de su pareja, ni del gobierno, ni de su sacerdote, ni de su ministro de culto, qué hacer con su cuerpo. Una mujer es mayor de edad y decide si quiere tener a su hijo o no quiere tenerlo por múltiples razones económicas, sociales, de enfermedad, una violación, imposibilidad para cuidarlos, lo que sea necesario. Las mujeres deben decidir eso con toda libertad. ¿Y el Partido Encuentro Social qué opina? Mira, Roberto, nosotros sentimos que ya también ha llegado el momento de abrir este tema al debate nacional. Porque mientras se sigan creyendo que hay posiciones distintas o diversas, nunca vamos a abrir un tema tan importante hoy para nuestra sociedad, porque queremos saber qué dicen los mexicanos sobre este tema. Esa es la posición que nosotros tenemos como partido. De manera personal, yo estoy en favor de la vida. Y digo, lo digo categóricamente, algunas gentes con esto ya nos colocan en la extrema derecha. Digo, híjole, si supieran de dónde vengo, ¿cómo podría yo ser de derecha? Ahora, sí tengo mis convicciones personales y creo además que hay muchas posibilidades que en una sociedad bien organizada, con un gobierno que no nada más tutele, supervise, reglamente de manera adecuada, hay muchas familias que quisieran tener hijos y que hoy por las imposibilidades personales de repente no pueden. Nosotros, hay muchas salidas para este tipo de temas y nosotros decimos, ¿y por qué no abrimos ya este tema al debate nacional? Pues para que cada quien fije su posición y que todo mundo en un ambiente de tolerancia, de respeto, sin que se nos catalogue de derecha o de izquierda, pues podamos decir qué es lo que pensamos. Vuelvo a insistir, en mi caso personal, yo estoy en favor de la vida y de la vida digna, de esa que no nos ha dado el gobierno mexicano con ninguno de los 3 partidos que nos han gobernado. Una precisión, Roberto. Sí. Yo también tengo una convicción personal. Yo no quiero promover el aborto, yo no quiero que se interrumpan los embarazos, pero mi convicción personal no se la puede imponer a las mujeres, ese es el tema. En la Alemania de los años 30, seguramente que Hitler tenía mayoría en Alemania para perseguir a los judíos. Una absoluta mayoría, pues era canciller, había ganado las elecciones. Esto no es un asunto de mayorías y minorías. Quiere decir que si en el país preguntamos que hay que segregar a los evangélicos y la mayoría lo acepta, ¿hay que hacerlo? Claro que no. La libertad no es un asunto de mayorías y minorías, es un asunto de ejercicio pleno de lo que el ser humano puede decidir. Y me parece que los avances en materia de respetar lo que las mujeres determinen con su cuerpo, no con el cuerpo ajeno, no con el mío, con el de ellas, hay que preservarlo. Si en la Ciudad de México ya se logró esta legislación, si la Suprema Corte la ha validado, si las mujeres han actuado con responsabilidad, ni se han incrementado los actos de libertinaje, ni nada. Una mujer que tiene un embarazo no deseado, una jovencita que por una costón con su novio quedó embarazada, una señora que tiene 5 hijos y que no puede sostenerlos, una señora que está enferma y que pone en riesgo su vida, muchas razones, hay que respetar lo que esa mujer decida. Y en eso yo creo que no hay que dar marcha atrás. Pues ya debatámoslo, ¿no? ¿Cómo? O sea, me parece Sí. que ese es justamente el punto. Sí. Porque de eso se trata, ¿no? De poner la realidad social. Finalmente, eso es lo que tendría que ser la legislación. Un espejo de la realidad social que tenemos, pero si nos vamos a seguir contendiendo este debate, ya hay que liberar ese debate. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado y del gobierno? La oferta en la Ciudad de México es limitada. Estamos de acuerdo en respetar el derecho de las mujeres, ¿verdad?, sobre su cuerpo, pero ¿cuál es el apoyo, ¿verdad?, la responsabilidad del Estado cuando deciden ser madres, aunque sean solteras? Eso es lo limitado de la legislación del Distrito Federal, ¿verdad?, que enmascara
de alguna manera de libertad el quitarse responsabilidades. Ahora, está el otro tema que me pareció que surge aquí, que es muy importante, es los que creo que Carlos mencionó, que es el tema de podemos poner, como sugieres, los derechos humanos a debate. O sea, vamos a debatir y si hay una mayoría en contra, les quitamos los derechos a tales o cuales grupos. Yo creo que ahí hay un límite en lo que se puede discutir, y ahí me parece que organismos como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido claves en la definición de esos derechos, que independientemente de los debates y las mayorías, pues, se tienen que establecer. Pero me gustaría, antes de que se nos acabe el tiempo, ir a otro punto que Hugo mencionaste, que me parece relevante, que ustedes dos tocaron de alguna manera, que es el tema de la distinción de esferas y el papel, digamos, de las convicciones personales en la política pública, digamos, o en la política que por fuerza es pública. Alguien como tú o cualquiera puede decir: yo tengo mis convicciones personales, yo creo en Dios o yo no creo en Dios, o yo creo en cualquier cosa. Bueno, eso no importa. Pero lo que supongo que la gente le puede preocupar es qué significa que esta persona que tiene esas convicciones y que las está expresando públicamente en medio de una campaña o en medio simple y sencillamente de cualquier manifestación política, a la hora de que llegue como funcionario, ¿qué significa eso, no? Entonces, no sé si digamos, entiende la pregunta, es ¿qué significa que un político externe sus convicciones religiosas o filosóficas o de cualquier tipo en materia, digamos, en un espacio público, ¿no? Significa que, no sé, cualquiera de los tres, porque ahora sí me gustaría oír las opiniones. Tocas un tema muy importante. Si uno es partidario de libertades, hay que hacerlo en serio. Si un funcionario público, del presidente de la República para abajo, es del PRI, es heterosexual y es religioso, católico, tiene toda la libertad para expresarlo. El domingo se va a misa con su familia, va a votar por su partido y expresa su convicción. Lo que no es posible aceptar es que esa convicción de él la traslade a su ejercicio como funcionario para obligar a los que son diferentes a que piensen y actúen como él. Porque el día que llegue un ciudadano que vote por la izquierda, que sea homosexual y que sea de otra religión, entonces lo va a marginar y lo va a atacar porque no piensa como él. No. El funcionario tiene que separar muy bien su convicción personal y donde tiene libertad para ejercerla de su función como funcionario público, ministro, gobernador, diputado o presidente de la República. Ese es el tema del respeto a las libertades. Déjenme ponerlo de otra manera para puntualizar la pregunta a ustedes dos también. Nosotros hemos visto que hay funcionarios que dicen: yo no creo en el aborto, vamos a suponer, como si fuera un tema de creencia, ¿no? Pero vamos a suponer que dice: yo no creo en el aborto. Y cuando es funcionario público, desde presidente de la República a presidente municipal, le puede pedir a la Procuraduría General de la República, como ha sido el caso, que se oponga al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. O sea que a partir de una convicción personal está haciendo actuar al aparato del Estado. Eso es lo que me parece, digamos, que es la pregunta que estoy queriendo hacer. ¿Qué piensan ustedes? Hay que separar perfectamente lo público de lo privado, ¿no? Mis convicciones personales, ¿verdad?, son válidas para mí y a lo mejor para quien las comparta. Pero la ley se cumple, me guste o no me guste. Y las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Por eso hay que regular puntualmente este tipo de situaciones, para que quien llegue a gobernar se ajuste a la ley y deje a un lado sus convicciones personales. Yo creo que hay una coincidencia total en esto. Un funcionario público no puede imponerle a nadie su manera de creer, tiene que sujetarse a la ley, definitivamente. Entonces, yo ahí sí no le veo ninguna circunstancia. Para nosotros el problema es
cuando hay esa limitante, no es que yo quiera hacer proselitismo en favor de mi creencia religiosa. Yo creo que el hecho de que yo diga que soy cristiano me compromete a mi manera de vivir. Si alguien lo quiere hacer bien y si no lo quiere hacer también. Claro, hay que tenerlo muy claro. Cuando un gobernante de determinada religión llega gobernante de una ciudad, de una delegación, de un país, pues gobierna para todos. Claro. Sin distinción de credos religiosos. No es un tema de creencias religiosas, ¿no? Es un tema absolutamente de su responsabilidad legal que tiene ante el Estado. El gran problema es que vivimos de repente en una sociedad muy hipócrita, donde bueno, pues todo el mundo va, hace sus liturgias pues en su derecho y después pues, niega eso como si eso no existiera, ¿no? Yo me recuerdo que alguien hace unos años me dijo, una política importante, famosa, están equivocando juntando estos dos temas. Yo en mi vida personal soy tal, en mi religión y en mi vida política soy tal, en mi partidismo, ¿no? Yo dije, ¿son dos personas distintas? Yo no veo eso, ¿no? Yo veo que es una misma persona, evidentemente la misma persona sujeta al marco de la ley. Claro. No deberíamos de hacer nadie de nosotros proselitismo religioso como alguna vez lo hizo Fox. Claro. Justamente el día en que él está tomando protesta, en un acto político, no lo hizo en el Congreso, pero lo hizo, sacar un crucifijo, es un insulto para algunos mexicanos que no creemos en eso. Nada más para acotar esto, si todos estamos de acuerdo que hay que separar las convicciones personales de la función pública, es completamente irrelevante la creencia personal a nivel, digamos, del anuncio público, ¿no? Es decir, si hay que separarlo, entonces es irrelevante, ¿no? En fin, estamos cerrando 30 segundos cada quien para que nos diga algo con lo que quisiera cerrar sobre nuestro programa República Laica. Y evidentemente lo que esto significa en términos de su postura. Bueno, el Partido Humanista es un partido que apoya las libertades, ¿verdad? Y con eso, ¿verdad?, te quiero decir cuál es la raíz y la postura de nuestro partido. Muy bien. Carlos. El PRD ha luchado muchísimos años, 25, por ampliar las libertades en México y porque se lleven a la práctica. Libertad de asociación, libertad de voto, libertad de militancia política, libertad de creencia religiosa, libertad de preferencia sexual. Son libertades básicas, elevadas ya a categoría de derechos humanos, por cierto, en donde ni el gobernante, ni el líder religioso, ni el líder político deben sustituir la libre voluntad de cada ser humano. Y en eso hay que tener un gran acuerdo. Todo lo que se pueda para adelante y nada que retroceda. Yo creo que hay un tema que no pude yo abordar, que es el tema del proselitismo religioso, digamos, en grupos, por ejemplo, proselitismo electoral en grupos religiosos. Yo no creo que haya corporativismo, ¿no? Hoy en nuestro país, ninguna de estas esferas es muy difícil, ¿no? Si hoy un ministro de culto, por ejemplo, a la iglesia a la que yo pertenezco, llama al voto por tal o cual partido, híjole, pues adentro de su congregación hay gente de distintos partidos, me parece que la ley es correcta. Desde el púlpito no debe hacerse proselitismo político en electoral. Ahora, como ciudadanos, los ministros de culto debemos cambiar, no pueden seguir cercenados de sus derechos políticos. Muy bien, pues muchísimas gracias, yo creo que fue muy interesante y realmente les agradecemos su participación, que yo estoy seguro iluminará a muchos de nuestros televidentes. Gracias, Roberto. Pues como podemos ver, se pueden sacar muchísimas conclusiones de este debate. Es interesante ver cómo todos los partidos se presentan como favorables a la República Laica y sin embargo podemos también distinguir opiniones diversas, pequeñas divergencias en cuanto a su concepción, maneras distintas de abordarlo. No todo mundo está de acuerdo exactamente, aun si todos somos laicos o si todos estamos a favor de la República Laica, en lo que eso significa. Y obviamente eso es muy importante a la hora de precisar y de observar qué es lo que piensan los partidos políticos en México. Acompáñenos la próxima semana en República Laica.